Ya está. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Bueno, señores, sentaros. Empezamos esta última sesión de la doctrina social de la Iglesia, que acabaremos hoy, en la clase de hoy, y que ya el próximo día, el próximo miércoles, comenzaremos con la Mariología. O sea, como estamos en el mes de mayo, vamos a dedicar varias sesiones a estudiar con cierta profundidad la figura de la Virgen y su misión también mediadora, con todos los privilegios divinos, etc. Es el próximo día, entonces ya el mes de mayo nos ocupará la Virgen. Y ahora vamos a terminar con este tema. Nos queda un último capítulo, que es la vida pública y la paz. Por cierto, que muchas resonancias con la cronia, veréis aquí lo importante que es tener ideas claras también de cómo tenemos que pensar las personas que tenemos fe, siendo coherentes en la vida pública, ¿no? Cuáles son los principios fundamentales. Luego al final haré un epílogo muy breve sobre la ecología, que el otro día no terminamos, y es lo diré al final. Es una cosa muy breve y ya, como lo comenté el otro día. Vamos a ver ahora, vamos a ver primero el estado de participación en la vida pública. El papel que tiene el Estado, cualquier país, y lo que llamamos la vida pública, es decir, la vida en sociedad, no personal de cada uno de los individuos de la comunidad, sino en su conjunto la comunidad. La comunidad política encuentra su origen en la sociabilidad humana, ya lo decíamos el otro día, y ahora lo expresamos de modo más directo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hombre es un ser social y por lo tanto, como él está hecho para vivir con los demás, pues es lo que forma una comunidad. Esa comunidad vamos a llamarla comunidad política. Y junto con la familia responde de modo inmediato a la naturaleza íntima del hombre. O sea, hay dos cosas naturales, que es la familia por un lado y por otro lado la comunidad política. En la comunidad familiar y la comunidad política. Son dos, la familiar es la célula fundamental. Todos venimos a este mundo en el seno de una familia, y la familia siempre estructura la sociedad. Pero o sea, hay más cosas que la familia, eso lo vamos a ver hoy también. Entonces, los individuos y las familias necesitan leyes, tribunales, gobernantes que velen por el orden público, que apliquen adecuadas políticas educativas, sanitarias y culturales y procuren que no falten las oportunas infraestructuras, etcétera, etcétera. Es decir, que dicho así en unos trazos así muy generales, tanto cada individuo como cada familia necesitan leyes. Si no hubiese semáforos, pues sería un caos de circulación, ¿no? Y falta que, pues eso, cuando se pone en rojo todo el mundo se pare, cuando pone en verde naranja, tal, y multitud de cosas. Para vivir ordenadamente se necesitan las leyes. Y luego los tribunales que velan por la justicia y los gobernantes que son los que toman las decisiones oportunas que miran por el bien común, que en este caso, pues, forma parte del bien común el orden público. Evidentemente, si tú sales a la calle y hay una especie de revolución y ahí se están matando unos a otros, insultándose, etcétera, como pasa a veces, pues evidentemente uno le da miedo y entonces eso no facilita la convivencia ni estar, y en los sitios o países donde esto no se cuida, pues da lugar a los miedos, ¿no? A la vida pública. ¿Quién pasa por ese barrio? ¿Se acuerdan cuando decían que en el Bronx, en Nueva York y tal, era un barrio que era difícil porque vivía la gente y había muchos... En fin, no se vivía la ley, no se respetaba la ley, y entonces pues allí era la ley de los violentos, había mafias y el que más podía, y esto sigue pasando. Ahora en México están contando que la situación está también muy mal, hay muchísimos grupos organizados que van por su cuenta, etcétera, ¿no? Todo eso efectivamente va contra el orden público. Y luego los tres grandes aspectos, ¿verdad? Educativo, sanitario y cultural, a los que todos los gobiernos tienen que cuidar, ¿no? Todos los responsables de la educación, de la sanidad y de la cultura. Y luego las infraestructuras, pues puentes, carreteras, tal, o de cosas, hospitales, o en fin, todo lo que supone la organización de la sociedad, pues todo esto entra dentro de la moral y dentro de la doctrina social de la Iglesia, que es lo que vamos ahora a repasar. Pero la comunidad política, además de tener ese fundamento de la sociabilidad humana, tiene también su razón de ser en el bien común. El Estado, como forma organizativa de aquella, tiene también como fin procurar el bien común de los ciudadanos y de las instituciones intermedias. Y entonces podemos aquí plantearnos, entonces, usted dice que el Estado es necesario, sí. ¿Y no puede existir una nación sin Estado? Pues no. ¿Y por qué? Lo dice la experiencia. Si no hay nadie que manda,
¿quién es el que manda? Pues el que tiene más poder, no el que hace las cosas mejor. No se atiende al bien común, es muy difícil. Tiene que haber unos gobernantes, tiene que haber un Estado en que esté por encima de los individuos y que organice el bien común. Porque de por sí no se organiza. El Estado, como forma de organización de la sociedad, tiene como fin procurar el bien común de los ciudadanos y de las instituciones intermedias. De los que hablamos el otro día, entre la familia y el Estado, pues está la asociación de cazadores, no sé qué, la asociación de padres de colegios, no sé cuánto, la asociación de los que venden aceite y no sé cuánto, la asociación, miles de asociaciones intermedias que son muy buenas porque lo que le facilita más las cosas al tirano es que no haya ninguna asociación intermedia. Entonces, el único peligro que tiene la familia, a destrozar la familia ya está, ya se hace con todo el asunto. En parte lo que está pasando en Rusia, porque claro, allí son... Bueno, pero sobre todo porque el bien común de los ciudadanos y también de las sociedades intermedias nos respeta el bien común. El Estado está en función de las personas, a modo de garante y defensor de sus derechos, y los que ejercen en él funciones de autoridad están para servir al bien común y no a sus intereses particulares o de partido. O sea que cuando nosotros pensamos en el conjunto de la comunidad, hay un bien común que está por encima de los bienes particulares de las personas, los que tienen derecho también, etcétera, ¿no? Pero es el bien común. Entonces, servir al bien común es todo lo que tienen que hacer las personas que actúan conforme al Estado, en función de las misiones, de la misión que tiene el Estado. Y a su vez, es un deber de los ciudadanos el cooperar con la autoridad civil al bien de la sociedad, en espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad. Un punto del catecismo, lo podéis luego leer vuestra cuenta, que es más amplio, 2239, donde dice esto, ¿no? ¿Qué hace el ciudadano en la sociedad? Pues cooperar con los que gobiernan si son justos y ya hacen las cosas bien, pues entonces buscan el bien de la sociedad, pues entonces con sinceridad, con verdad, con justicia, con solidaridad, con libertad, nos unimos a todas esas leyes, a todas esas decisiones que tomen. Y la sumisión a la autoridad y a la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto, la defensa del país, si es atacado. El bien común señala los límites de la obediencia a estas autoridades. Es decir, que hay una corresponsabilidad con los que gobiernan, ¿no? Porque, como todos buscamos el bien común, entonces entra dentro de la teología moral y el aspecto moral de los ciudadanos para el pago de los impuestos. ¿No? Es que yo, a mí parece que es un atraco. Los impuestos es una cosa razonable, porque el Estado tiene que manejar unos bienes que salen de los ciudadanos. Entonces, si eso se articula bien, pues entonces el Estado puede construir una carretera, un puente, un hospital, etcétera, ¿no? Cosa que no llegan los particulares. Ahora, donde no lleguen los particulares es mejor que lo hagan los particulares, no el Estado. Esto es el punto de vista cristiano, porque es un punto intermedio, como decíamos el otro día, entre el individualismo, que es típico del capitalismo salvaje, o del colectivismo, que es propio del marxismo, del comunismo, ¿no? El colectivismo, o sea que nadie tiene nada, todos del Estado, no. Eso no funciona bien, nunca funciona bien. Tampoco funciona lo contrario, ¿no? La liberalidad absoluta. Pues la doctrina de la Iglesia se mueve siempre entre esos dos polos con prudencia, y tanto es así que puede en un país existir un régimen político y otro régimen político distinto, y los dos son aceptados por la Iglesia en cuanto a su doctrina social, porque en ambos casos se ajustan a la cultura de ese país y buscan el bien común, ¿no? La Iglesia prefiere la república o la monarquía. Nunca se ha mojado en eso, porque me parece bien, siempre funciona. Una república mala, una monarquía mala, pues no funcionan, ¿no? Si son buenas, la república pues funciona bien. En muchos países, donde hay muchos cristianos que son repúblicas, en cambio son monarquías. Por poner un ejemplo, ¿no? La democracia, bueno, la democracia, hay muchos tipos de democracia, pero la democracia como tal, en cuanto que defiende la libertad, la Iglesia la apoya, porque va buscando la libertad del hombre, y eso es muy importante. No se puede vivir, el hombre no puede vivir sin libertad, y eso hay que regularlo, porque donde empieza la libertad de mi prójimo, acaba la mía, o sea que tenemos que convivir. Los dos somos libres, pero es una libertad que es limitada. Todo esto se va matizando a la hora de enfrentarnos ya a situaciones particulares. No es competencia de la Iglesia determinar cuál sea el régimen político de un país, ni precisar las instituciones necesarias, ni señalar los contenidos de las leyes constitucionales. Entonces, cada país tiene una constitución, y nunca se mete a la Iglesia, ¿no? Siempre que esté bien,
que es una cosa que vaya bien común, que respete los valores humanos, los derechos humanos, pues la Iglesia no tiene... es una constitución como la que tiene Francia, como la que tiene Estados Unidos, como la que tiene España, ¿no? Hay constituciones muy variadas y siempre que el régimen político pues funcione bien, buscando el bien común, y las leyes amparan ese orden, pero puede alabar o puede reprobar determinadas formas de organización política en relación con el respeto a la dignidad, al bien de las personas y al bien común. La Iglesia solamente habla, y de modo negativo, para criticar o denunciar cuando no se respeta la dignidad de una persona, o el bien económico, el bienestar social, o el bien común, que compete a todos. Cuando se lesionan esos derechos, la Iglesia siempre levanta su voz. Por eso la Iglesia pues, muchas veces dice pues, que el paro es una cosa muy mala. Bueno, pero la Iglesia dice siempre los anticlericales tendría que hablar de la Santísima Trinidad, dejar el paro ahí. No, se habla del paro porque afecta al hombre. Por lo tanto, es muy importante que haya trabajo en un país, ¿no? El paro es una desgracia. Además que el hombre cuando está en paro y no trabaja, se estropea. Desde el punto de vista de la antropología es un bien, no es un bien, es un mal, es algo negativo, ¿no? El Santísimos Annus, Juan Pablo II decía, la Iglesia aprecia el sistema de democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernantes la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Una frase muy redonda, pues lo he traído, el número 46 de este documento, de esta encíclica del Papa, porque fijaos que la Iglesia aprecia la democracia. Pero ¿en qué medida la aprecia la democracia? Como la democracia empieza a utilizar con las leyes a defender el aborto, la eutanasia, mal asunto, empezamos a deteriorar la democracia. Eso la Iglesia lo sabe y lo combate, pero bueno, como deja libertad a los hombres, pues eso a veces, y ahora está de moda, pues es defender el aborto y defender la eutanasia, la barbaridad de las dos cosas, como cristianos y como creyentes, pero bueno, tenemos que ser pacíficos y eso convencer, ¿no? Con la palabra y con ejemplo, etc. Pero en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos. O sea que es muy bueno, la Iglesia ve que es muy bueno que un ciudadano concreto, un ciudadano católico que vive en un país, sea el gobierno que sea la estructura cultural o jerarquía que tenga, la Iglesia siempre dice, es bueno que haya cauces normales, ordinarios y frecuentes y buenos para participar todos en la vida pública. Es que yo no quiero participar en la vida pública, tengo manía a la política, bueno, no participes, hay libertad también para eso. Pero lo mejor es que los ciudadanos participen en la vida pública. ¿Por qué? Luego te quejas de que han salido esas leyes. Porque es que a mí eso de votar me parece... Pues votar es un derecho, y es un derecho que está recogido en las democracias, y es muy bueno. Además, otra de las cosas también buenas que tiene una democracia, como tú eliges a tus gobernantes y los controlas de alguna manera, con las leyes, o por medio de los partidos, o del sistema que sea, pues entonces también los puedes sustituir de una manera pacífica. O sea, porque si no, normalmente en las dictaduras no suele salir el gobernante, sino matándolo, ¿no? Porque estas suelen ser a base de acuerdos tantas veces en la monarquía de todos los países durante tantos siglos, ¿no? Cuando al rey no le convenía, lo mataban y ya está, ¿no? Bueno, no, hay que sustituirlo, pero ordenadamente, y eso es pues, una votación. Pierde las votaciones, pues muy bien, pues, o que no alcanza los votos necesarios para ser jefe del Estado, para ser primer ministro, para que triunfe su partido político, pero todo eso de manera pacífica. O sea, lo que fomenta siempre la doctrina de la Iglesia es la convivencia pacífica. También en los Centésimos Annus se dice que una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de Derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana. Esto también es importante porque si hay un enfoque antropológico falso, si se ve a la persona humana, el hombre no tiene ningún derecho, es un esclavo y lo que tiene es trabajar, pues todo lo que salga ahí de esa organización de las personas que ven las cosas con esa mentalidad, pues evidentemente eso afectaría a la sociedad, ¿no? No ser una auténtica democracia, solamente una democracia, pues un auténtico Estado de Derecho. Por ejemplo, si yo compro un piso, compro una tierra, lo que sea, y tal y cual, hay países en los que no sabes el tiempo que te durará esa compra, porque te lo quitan. No hay seguridad política, eso es horrible, ¿no? Esto, por unos motivos o por otros, en muchos países hay cosas de estas, ¿no?
por ejemplo, en Israel, pues es un tema delicado, porque ellos piensan que la tierra es de Dios y es de ellos, y entonces normalmente cuando te haces un contrato y compras una tierra es por 7 años, por 15 años, por 20 años, luego revierte al Estado otra vez. Entonces, claro, hay que buscar formas políticas para que si tú ves una cosa allí, que una proyección, si es para unos años no importa, ¿no? Pero si no, te lo quitan. Pero en otros sitios, en Bangladesh o en la zona asiática, ¿verdad?, del sur de Vietnam y demás, pues las leyes también para la tierra y para las posesiones, pues hay mil motivos porque te pueden quitar. No tienes seguridad de que el dinero que tienes en el banco te lo respetará. Claro, eso evidentemente produce una inquietud y una inestabilidad que no es buena para la convivencia. Todo lo que suponga seguridad en estas cosas es bueno, ¿no? Pero sobre todo, el totalitarismo moderno hay que verlo en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana, que es imagen visible de Dios, Dios invisible, y que precisamente por eso el sujeto natural de los derechos que nadie puede violar, ni el individuo, ni el grupo, ni la clase social, ni la nación, ni el Estado. O sea, hay un carácter trascendente que nosotros vemos como creyentes porque sabemos que el hombre trasciende su propia naturaleza, está destinado a la vida eterna y por lo tanto, pues, claro, cuando la persona humana no se trata como imagen de Dios, con el respeto y con eso, pues ahí está la sacralidad de la vida, por ejemplo, ¿no?, que hablábamos antes, del aborto, la eutanasia, pues entonces, pues sí, se puede violar de muchas maneras, se puede corromper, se puede... Y es la situación, pues, de la justicia de los injustos, que ponen unas leyes que son, dicen ellos que son justas, se veces por injustas, porque van, pues, para un bien particular. Y esto cuando en una situación de corrupción se ve muy claro, ¿no? Pero normalmente la gente busca la justicia y por lo tanto también hay que, aunque son personas que no tengan fe, como tenemos nosotros, pero son personas honradas, etcétera, pues hay que apoyarlas siendo gobernantes de un país porque buscan el bien común y por lo tanto ahí no hay ninguna dificultad, ¿no? Pero precisamente si no nos gustan, nosotros haremos con nuestra influencia que cambie ese poder, esas personas, porque no piensan como nosotros, nos queremos que pongan a personas que piensan como nosotros, respetando a las otras personas y siempre por medios pacíficos. Cuando una mayoría parlamentaria o social decreta la legitimidad de la eliminación de la vida humana, aún no nacida, incluso con ciertas condiciones, ¿acaso no adopta una decisión tiránica respecto al ser humano más débil e inocente? Estamos bien, esto está ocurriendo, ¿no? Y esto está mal, esto está mal. O sea, la democracia es sana en la medida en que defienda la vida, no la muerte. No digo nada porque, claro, cuando una persona se ideologiza, se mueve por la ideología, no por la realidad, entonces dice, bueno, y además yo estoy mando que en tal hospital público se hagan abortos o la eutanasia. Y además los médicos no pueden decir que no, son profesionales. Bueno, cuidado, ahí ya entramos en el tema de la conciencia, ¿no? Y por lo tanto, la persona puede apelar a su conciencia y decir, yo no lo hago. De la misma manera que, no sé, una persona que no bebe alcohol porque es musulmana, por ejemplo, ¿no? Pues muy bien, hay que respetarlo, ¿no? Eso hay que respetar las creencias. Pero, claro, cuando se hace un bien tan importante como es la vida, entonces ahí sí que hay un problema, ¿no? Y se convierte en una decisión tiránica, porque va a matar al más débil e inocente, que es el no nacido, pues es una barbaridad, ¿no? Hay una ceguera en esto tremenda, ¿no? Claro, se ven las complicaciones que hay de si se sigue adelante en ese embarazo y tal, por lo que sea, por las costumbres que a veces facilitan mucho. Claro, si tú llenas todos los medios de comunicación de pornografía y tal y cual, por la juventud, te la formas en esas ideas, entonces pues es muy difícil luego que no haya abortos y que no haya eutanasia. Pues, claro, ¿por qué no hay eutanasia? Pues porque lo importante es la calidad de vida, la palabra mágica, la calidad de vida. Pues esta persona que tiene ya 80 años, el pobre ya, pues hombre, ya perdió facultades y además pues no trabaja, está jubilado. Pues le damos un poquito de veneno todos los días y tal, y nada, en 2 años nos lo cargamos, la se entera, no pasa nada y tal. Bueno, hay una frialdad a veces en los planteamientos, bueno, esto puede parecer un poco extraño, ¿no? Pero hay gente que lo piensa así, piensa que el ser humano cuando ya no tiene calidad de vida, pues no vale la pena que viva, ¿no? Un riesgo importante para la democracia es el relativismo ético. Este es otro punto también interesante, el relativismo ético.
¿Qué es la verdad? Es la famosa frase de Pilatos, cuando el Señor dice, mi reino es el reino de la verdad, y le dice Pilatos a Jesús. ¿Y qué es la verdad? Pues efectivamente, nosotros sabemos que la verdad está en Dios, y que la verdad procede de Dios, y todo lo que Dios nos revela es verdad. Las demás cosas, hay verdades humanas, hay verdades matemáticas, verdades físicas, leyes que vamos descubriendo, etc. Pero, evidentemente, en el mundo este de la vida pública, de la sociedad, pues es opinable en su 99% de las veces, ¿no? De manera que cada uno tiene hay que respetar las opiniones de los demás, hay que saber escuchar a los demás, hay que saber cambiar también de opinión. No, yo desde que nací, pues soy tengo esa idea y tal. Bueno, uno puede rectificar y cambiarlo. Pero las cosas de la fe son las que no cambian. Y eso es lo que tenemos que estar firmes. Entonces, fijaos, dos textos de el Evangelium Vitae, que es del 95, y la del Centésimo Salmo del 91, de Juan Pablo II. Dice, es cierto que en la historia ha habido casos en los que se han cometido crímenes en nombre de la verdad, pero crímenes no menos graves y radicales, negaciones de la libertad, se han cometido en nombre del relativismo ético. Esto lo desarrollaré más adelante un poquito más, con más detalle. El relativismo ético, esto es muy importante, porque se cometen crímenes y negaciones de la libertad en razón del relativismo ético. Y en el 70º Salmo nos dice, si no existe una verdad última, que es la que guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia. Estamos en un momento así ahora, Hay una gran caída de los valores. Y en todo Occidente, no hablo de Asia o de África, sino porque es más cercano, en Europa. Bueno, pues sí, no es que esté todo corrompido, no hay cosas todavía, defensa de derechos humanos, como decía otro día, la ecología, que hablaremos después. Pero en este tema sí que, cuando no hay ninguna verdad, y tenemos esa verdad última que guía a todas las demás, entonces la acción política pues puede ser instrumentalizada. Es muy famosa una frase de la novela de Dostoyevsky, de los hermanos Karamazov, cuando está en una taberna, allí unos amigos, el protagonista, Dmitri, está hablando con nosotros, y le dice muy serio, porque era el ateo de los creyentes rusos en aquel momento, dice muy serio, después de dar un chupito, ¿no?, a la copa que tenía delante, pues yo te aseguro una cosa, que si Dios no existe, todo me está permitido. Dice así, bueno, se le dan muchas vueltas. Y es una frase que ha pasado a la posteridad de las novelas de Dostoyevsky, que tienen muchas cosas de este tipo, en la que es verdad, o sea, si Dios no existe, ¿por qué es malo matar a una persona? Pero me da un poco de asco, pues lo supero y ya está, ¿no? Y de hecho lo veo muchas veces cuando un tío está un poco con esas ínfulas de poder y demás, es capaz de matar a su madre, ¿no? Es una cosa tremenda como somos, ¿no? No es que eso sea habitual tampoco, pero que sí que nos damos cuenta que el ser humano tiene esa capacidad de derrotar, ¿no? Porque instrumentaliza, ¿no?, las cosas humanas, las convicciones humanas, conforme a unos valores que él defiende y que decimos que son ideología, porque el aborto es ideología y la eutanasia es ideología. Eso no es una realidad. Cualquier persona que tú le preguntes, bueno, esto hay otros temas, ¿verdad?, pero son tan evidentes estos y tan claros. En el Evangelium Vitae vamos a otros dos textos más, que dice, en realidad la democracia no puede mitificarse convirtiéndola en un sustitutivo de la moralidad o en una panacea de la inmoralidad. Fundamentalmente, la democracia es un ordenamiento y como tal es un instrumento, no es un fin. Yo no he nacido para ser demócrata, no nací para ser santo. El vivir en democracia, porque respeta la libertad, es muy bueno, ¿no?, para el ser humano. Su carácter moral no es automático, sino depende de su conformidad con la ley moral, a la que, como cualquier otro comportamiento humano, debe someterse. Es decir, que la clave está en la ley moral. Y la ley moral, que es, pues, el orden que creó Dios, que lo ha puesto en el interior del hombre, en su conciencia, y que el hombre lo tiene que plasmar en la convivencia. Por eso, él es la referencia última y trascendente.
El que es justo por tomarse es Dios. Los demás somos pecadores e injustos, pero Dios no. Dios es justo y es misericordioso. Es otra de las cosas también importantes, ¿no? Para la debilidad humana. Esto que está también muy de moda ahora y que es una frase de San Pablo, del siglo I. No sé qué es lo que me pasa, decía San Pablo, como así un poco asombrado, pero muchas veces no hago el bien que quiero y en cambio hago el mal que no quiero. Esto es lo que nos pasa también. ¿Por qué? Porque tenemos el ser humano, la antropología, eso lo puede preguntar cualquier psicólogo, cualquier psiquiatra, que se lo conocen con más detalle, pero que la experiencia común, seres inteligentes también lo entendemos perfectamente. Hay dos elementos fundamentales que son la razón y la afectividad, que son distintos, pero tienen que complementarse. Y el equilibrio de los dos es fundamental, porque cuando no están equilibrados vienen los desajustes en el ser humano. Si ponemos por encima de la racionalidad, por encima de la razón, la afectividad, mal asunto. Si ponemos por encima la razón sobre la actividad, buen asunto. Pero la razón tiene que moderar, no destruir la afectividad, sino moderarla. Pero que podemos seguir y es un campo espléndido, ¿no? Para conocer a nosotros mismos, para descubrir cómo somos y para pensar. Que muchas veces no pensamos, hay que pensar. ¿Y esto por qué? Hay que pensar. El pensar siempre nos... Pues no es lo mismo que me digan una verdad que yo la descubra. Lo ideal es descubrir cada nuestra verdad. No podemos descubrir todo y por eso nos enseñan las cosas. ¿Sí? Pero de esas enseñanzas tenemos que hacer las muestras, tenemos que masticarlas y tal. Toda esta doctrina que vais recibiendo aquí es simplemente unos apuntes, unas pinceladas, para que luego vosotros por dentro se cree una motivación que lo ampliéis a vuestro modo en la necesidad de cada uno. Le interesa más un tema, otro tema y más. Pero es que el mayor enemigo que tiene la Iglesia es la ignorancia. Y por eso la necesidad de la formación. Y en esto San José María era realmente ejemplar, ¿no? Porque toda su vida se pasó dando doctrina, porque es la labor que tiene que hacer la Iglesia. Fijaos en el punto 71 de la Evangelium Vitae. Para el futuro de la sociedad y el desarrollo de una sana democracia, urge pues descubrir de nuevo la existencia de valores humanos y morales, que son esenciales y originarios, y que deriven de la verdad misma del hombre. ¿Dónde está esa verdad? Lo que Dios nos ha revelado acerca del hombre. Porque la Iglesia custodia el depósito. ¿Qué es el hombre? La Iglesia lo sabe correctamente, que es un hombre, un ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, nada menos. Aquí una dignidad ya, luego además bautizados somos hijos de Dios, por la gracia nos convertimos de la familia de Dios, nada menos. Bueno, pues ahí hay una dignidad. No es una exaltación pueril, no, es una verdad necesaria que hemos de descubrir. Se derivan de la verdad misma del hombre y que expresan y tutelan la dignidad de la persona humana. Son valores y, por tanto, ningún Estado puede crear, modificar o destruir, sino solo reconocer, respetar y promover. Claro que esto también es muy interesante. ¿Cuál es el papel que tiene el Estado frente a esa verdad? El Estado no crea la verdad, ni la crean los hombres, ni la puede modificar, destruir, sino reconocer, respetar y promover. Los verbos que están muy bien colocados. Las leyes no pueden prescindir de su base ética. Solo el reconocimiento de una ley moral objetiva, en cuanto es ley natural, inscrita en el corazón del hombre, es un punto de referencia normativa de la misma ley civil. En la Iglesia, este es otro documento pontificio de Evangelium Vitae, que antes lo hemos citado también, en el punto 70, que para la ley civil, para un cristiano, esto tiene valor. Si es una ley del Estado y demás, tiene valor. Pero si esa ley se enfrenta con la ley natural, que va con la ley natural, pues entonces aquello, mal asunto, ¿no? Aquello no acaba bien. El punto de referencia normativo tiene que ser, para la ley civil, la ley natural inscrita en el corazón del hombre. Y no es fácil hacer porque, evidentemente, tenemos la Carta de los Derechos Humanos que ha promulgado la ONU, pues se acerca mucho a lo que es el compendio de lo que es la ley natural. O sea, por ejemplo, pues, toda persona tiene derecho a un trabajo, es un derecho del hombre. En la sociedad en la que vive, tiene derecho a un trabajo. Pues el Estado tiene que promover que haya trabajo para que esa persona
O el derecho que tenga en un país a casarse. Eso es un derecho de una persona, a casarse o a no casarse. No hay ninguna autoridad, decía San José María, que me obliga a mí a casarme. Es un derecho mío. Y por otra parte, pues en el ámbito económico y demás, pues ya, ¿cuál es el sueldo? O sea, eso ya cambia mucho de una circunstancia a otra y demás y tal, pero hay que procurar que sea justo de acuerdo con las leyes civiles, ¿no? Fijaos, las leyes civiles son menos amplias que la ley moral y en algunas ocasiones podrán quedar sin penalizar por la ley civil determinadas acciones contrarias a la moral, por ejemplo el adulterio, la prostitución, etc. Pero la ley siempre ha de proteger los derechos inalienables de la persona. O sea, hay cosas que no se pueden. Mira, a partir de ahora prohibimos el adulterio, prohibimos la prostitución, imposible. Llevamos 21 siglos, vamos, 40 siglos de que la humanidad ya se sentó y no es factible eliminar la prostitución. Tú puedes por decreto, tal, pero la realidad es que lo que hay que combatir y procurar que se presente una cosa mala, porque es una degradación de la mujer, considerada como un objeto, etc. Todo eso, son valores que cuando se pierden, pues entonces eso repercute en la vida social, ¿no? Si una ley es justa, obliga en conciencia. Esta ley es justa, pues me obliga en conciencia. Si no es justa, ya no. Tú, como médico, tienes que intervenir en esta operación del aborto. Eso no es una ley justa. ¿La quieres meter ahora, no? No sé si se la han colocado ya o no, estamos discutiendo. Bueno, pues un médico, pues no. No pienso obedecer esa ley. Claro, esto era muchas veces la causa del martirio de los cristianos. Es que si no haces esa ley, te cortamos la cabeza. Tienes que adorar al César. Yo no adoro al César, solo adoro a Dios. Pues te vamos a matar. Pues me matáis. Eso. Porque claro, el martirio siempre se guía de cristianos por eso, porque muestra. Nadie, como decía yo, nadie da la vida por la UGT, por ejemplo, ¿no? Y es una cosa muy buena lo que es el sindicato, ¿no? Y por comisiones obreras nadie da la vida, pero por Jesucristo sí, da la vida. Algo tendrá la cosa, ¿no? Algo tendrá el río, ¿no? Cuando el agua suena, ¿no? El río suena cuando el agua lleva. Pero si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. Eso tengo que tener muy claro. Pues no. Hay un caso muy corriente, que ha sido mucho destrozado además, cuando había una persona que presenta la objeción de conciencia porque le obligan a hacer el servicio militar. Había personas que han prestado la objeción de conciencia. Yo no estoy dispuesto a ser soldado, a hacer el servicio militar. Objeción de conciencia. Entonces, pues están recogidas unas leyes que esas personas que así lo soliciten y sea una cosa razonable, pues le mandan, pues en vez de hacer la mili tradicional, hacer servicios sociales en Tabasú, para servir al Estado, o sea, tal. Bueno, pues eso está bien, ¿no?, que haya un sustituto, porque no le puedes obligar si es una cosa en conciencia. Cuando una ley se estima que es injusta, es necesario luchar por cambiarla. La democracia permite contribuir a conseguirlo. Por eso también tiene ese aspecto bueno la democracia, porque se pueden conseguir las cosas mal hechas, hacerlas bien, con los votos, porque hablando con la gente, informando, o sea, siendo perseverantes en buscar la verdad cuando vemos que está clara, ¿no? Pero cuando es una cosa opinable que se puede alcanzar de un modo o de otro, pues hay que ser respetuosos. Tú tienes tus opiniones, pero otro ha conseguido esos objetivos civiles de otra manera, pues hay que respetarlo, ¿no? Cuando no sea posible evitar o abrogar concretamente una ley abortista, un parlamentario, cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, puede ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley, a disminuir los efectos negativos en el ámbito de la cultura, de la moralidad pública. Bueno, este es un caso, ¿no?, que a veces se ha dado por el caso de católicos que son partidarios del aborto, que no luchan para el presidente de Estados Unidos. Es católico y está a favor del aborto. Eso es un escándalo. Pero bueno, esas cosas pasan, ¿no? Católico del nombre. Católico del nombre. Bueno, claro, católico del nombre, pero que no es protestante o ateo, no, es católico, iba a misa, Entonces estas cosas hacen daño porque entonces ahí se pierde la coherencia, Entonces cada una persona dice, bueno, cuando vemos un católico esto en Estados Unidos, pues por motivos que sean, no se da en Europa esto tanto, pero también puede ocurrir, personas que tengan una fe, sean cristianos, y luego hagan cosas que no son, Pero bueno, usted es cristiano, no debe robar. Si roba todo el mundo, están aquí robar hasta tal.
hay que tener cuidado con esas cosas porque, claro, normalmente, cuando imaginaos la empresa de Alibaba, ¿no? Una cosa que se llama Alibaba, y está formada por 40 ladrones, ¿no? Entonces, uno entra a trabajar en la empresa, un tío honrado, y entonces, claro, los ladrones, normalmente, cuando viene un tío honrado, le tienen miedo, los honrados le tienen miedo, ¿no? Porque están fuera de la ley, igual que la persona que hace una cosa mal tiene miedo a la luz, cuanto más oscuridad mejor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen con un tío honrado? Comprarlo. Oye, mira, pasa esto, espérate unas circunstancias, que esto no es que sea correcto, no sé cuánto, pero en fin, tenemos un plus, no cuánto y tal, no, yo esto no lo acepto, tal, ¿no? Entonces, la segunda cosa suele ser denigrarlo. Es que este es un hijo de puta, este tal, esto no sé cuánto, y la pena del telediario es para arriba, para abajo, al final, a machacarlo al tío, y claro, ya una vez que lo han degradado, ya da igual que se marche o que se quede o lo que sea, no les hace daño, ¿no? Esto pasa continuamente, ¿no? Pero bueno, no hay que escandalizar, sabemos que en el mundo que vivimos hay personas de todo tipo y hay que saber convivir con todos y saber dónde está el enemigo, saber que aquella persona es mala, que aquella persona es corrupta, que aquella persona es honrada, eso es muy importante, ¿no? Entonces, pues, por sus obras los conoceréis. Siempre suele decirse que antes de juzgar a una persona, habla con ella. Mira su rostro, mira su actuación, porque eso es muy importante, a veces se refleja de modo indirecto muchas cosas, ¿no? Las relaciones de colaboración entre la Iglesia y el Estado son siempre de carácter institucional y tienen importancia, pero no hay que confundirlas con las acciones políticas que los fieles católicos, en nombre propio, como ciudadanos guiados por su conciencia cristiana, llevan a cabo, ya sea individualmente o unidos a otros ciudadanos, católicos o no católicos. Aquí siempre da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, un católico, un cristiano, que tiene una fe, pues evidentemente él tiene sus opiniones políticas, sociales, deportivas, artísticas, todo tipo de cosas, cada uno tiene sus opiniones, ¿no? Y además es bueno defenderlas. Y también es bueno cambiarlas, si uno le convence de lo contrario, ¿por qué lo voy a cambiar? O sea, lo que no se cambia son los dogmas, lo demás todo puede cambiar, ¿no? O sea, uno puede cambiar de opiniones políticas. Es que es un chaquetero, ¿no? Si lo has convencido, se cambia, eso es una cosa que es buena, ¿no? El cristiano debe vivir una ejemplar unidad de vida, porque la actitud cristiana en la vida pública es apertura y colaboración, pero no renuncia a la verdad conocida. O sea, por eso siempre un cristiano no debe, cuando entra en los temas políticos, en la vida social, en la vida pública, quitarse el sombrero de la fe y de, bueno, yo voy a hablar con muchas personas que no tienen fe para ser igual que no. Tú vas allí con tu fe para comprender las opiniones de otros y mostrar tu afirmación o tu negación acerca de aquellas posturas, lo que sea. O sea que, efectivamente, no podemos esconder nuestra fe. Otra cosa es que por prudencia no se trata de sacar todas las cosas. Claro que no sé, es una democracia de teólogos, ¿verdad? Que todos conozcan todos los fundamentos de todo, ¿verdad? Pero en el ámbito en el que nos movemos, y de acuerdo con la cultura de las personas, porque vota todo el mundo, vota una persona que tiene mucha cultura y una persona que no tiene ninguna cultura. ¿Y por qué se mueve una persona que vota, que no tiene mucha cultura y no sabe muy bien? Pues por cosas humanas, porque me cae bien este candidato, porque defiende bien a las panaderías y tal, yo soy panadero y entonces me cae bien, y a este, pues eso es lógico y además es natural, ¿no? O sea que la actitud cristiana es de apertura y colaboración, pero no de renuncia a la verdad conocida. Vamos con otro tema, el orden internacional. Aquí tenéis la mezquita de Estambul, es impresionante, después de la Meca, que tiene 6 columnas. La de la Meca tenía 5, entonces le pusieron 7. Nos lo contaron allí cuando visité y estamos. Es toda de color azul, alfombra azul, tiene todo el suelo, es grande, es bonita. Pero sobre todo en la plaza donde está, tiene esa. Vamos a ver ahora el orden internacional. Vamos a ver otro capítulo que es el orden internacional. ¿Qué dice Magisterio? Pero lo que dice Magisterio en el orden internacional es que hay una igualdad fundamental entre los hombres, en la unidad del género humano y en el origen común de toda la humanidad, en la redención de Cristo que se extiende a todos y en la llamada universal a la santidad. Y todo esto lleva a la Iglesia a fomentar la fraternidad entre personas y pueblos de todo el mundo. Fijaos que a veces, pues no sé, por poner un ejemplo así para el nacionalismo, es que yo como soy de tal país o de tal raza o de tal, soy superior. ¿Tú qué eres superior? ¿De dónde te sacas eso? Además es que eso divide, humilla a los demás, enfrenta. Y, hombre, yo quiero a mi patria, eso sí, quiero ir a la patria, el patriotismo, bueno, eso por supuesto, ¿no?
Pero el nacionalismo, la Iglesia tiene siempre miedo, ¿no? Porque, claro, el nacionalista hace de su fe nacionalismo. Y entonces lo utiliza para sus ámbitos. Y quiere meter a la Iglesia, ¿eh? Hombre, es que, no sé, un obispo de Bilbao tiene que ser vasco. Un tío que no sea vasco, que vaya a Bilbao. Porque no puede ser español. Pues no. No es uno de los nuestros. Estas no son tremendas, ¿eh? Pero y hay que insistir en ello, y sobre todo en la educación de los padres a los hijos, cuando vemos algunas manifestaciones de este tipo, o grupos o tal que creen, por motivos que sean, que son selectos, una especie de gnósticos, somos los iluminados. Los demás son los pobres hombres que hacen lo que pueden, pero yo tengo la verdad. No podemos ir por la vida así. Es verdad que hay pueblos y hay naciones que tienen muchas virtudes y han conseguido cosas, ¿no? Y otros, en cambio, hay más caos y están peores. Sí, pero que el hombre, por ser de no sé dónde, vamos, como le preguntaba el Papa a un sacerdote numerario, que es vasco y le hacía un plan de broma, le preguntó, ¿tú de dónde eres? Y, bueno, vivía en Finlandia. Y fueron los finlandeses a hacer una reunión allí con el Papa y tal, ecuménica, que estaban los evangélicos y los católicos juntos. Y entonces estaban en el comedor, porque comen en un sitio donde vive el Papa, ¿no? Y le dijo santidad es quien perdone, pero es que no quiero presumir. No, si le he preguntado que de dónde es usted, no, bueno, es que soy de Bilbao, ¿sabes? No quería yo decirlo, porque no. Entonces al Papa le dio mucha gracia, Entonces le dijo, los postres, habían terminado de comer y tal y cual, vino un guardia suizo y le dice a este sacerdote numerario que está en Finlandia, vive en Helsinki, la capital, y un guardia suizo le dice, ¿puede venir un momento? Su santidad quiere hablar con usted. Sí. Y le llevó a su habitación. Y entonces el Papa le gustó porque es muy porteño el Papa, ¿no? Los argentinos está un poco chulo, así también como el Titi, madrileño, ¿no? Y entonces le dice, ay, pero ¿desde cuándo? A ver, cuénteme usted, ¿desde cuándo lleva ahí en Finlandia? Como yo, santidad, va a hacer 2 años ahora, y ya predicas en finés, en finlandés y tal. Sí. Es un idioma muy difícil. Papá lo sabía, ¿no? Ah, pues eso está bien. Perdón, santidad, pero no quiero presumir, pero es que para un vasco esas dificultades son retos que tenemos que vencer y tal. Entonces, para las icariñas es bajo no me acuerdo de esto de los vascos, ¿no? Entonces, el Papa le dice, y cuéntame más cosas, estuvo contando cosas de ecumenismo. Allí se llevan muy bien los católicos con los protestantes, que son evangélicos y tal, igual. Y le dice en un momento determinado, mire, santidad, para que se haga usted a Finlandia, Finlandia es tierra, es el fin del mundo. Vamos, el fin del mundo. Y dice el Papa, pues no estoy de acuerdo con eso. Bueno, estoy dispuesto a ratificar santidad, si he dicho una cosa que está mal. No, es que el fin del mundo está en Argentina. Entonces, nosotros se quedó así, ya vio que era un poco de broma así el Papa. Y le dije, bueno, vamos a llegar a un acuerdo. El fin del mundo por el norte, Finlandia, por el sur, Argentina. Bueno, pues una cosa es todo lo vasco así, poco hablar de eso, pero es que hay gente cuando se lo toma en serio da mucha pena, pero tú tienes un ser superior, te crees tú, porque ser de no sé dónde, o por tener esta cultura, evidentemente es una cosa que hay que tener cuidado, ¿no? Luego, la unidad de la familia humana, que agrupa seres que poseen una misma dignidad natural, implica el bien común universal. Por eso todo lo que vaya a favor de la familia es bueno siempre, ¿no? Dentro de la sociedad. En los tiempos actuales no solo han crecido la conciencia del derecho de los individuos, sino también los derechos de las naciones, obviamente, ¿no? Pues el tema de Ucrania está aquí muy presente. Porque de repente que le quiten Crimea, que invadan una operación militar y tal. Y luego diciendo que es para acabar con los nazis ucranianos, de no sé qué, es una cosa, te quedas un poco paralizado, ¿no? Y claro, ¿qué pasa en Rusia? Que no hay una información libre, ¿no? A todo el mundo que se protesta, lo meten a la cárcel y tal, igual, no sé qué. Yo no es que esté a favor o en contra de Putin, por esto sí estoy en contra, evidentemente, ¿no? Pero quiere decir que Rusia podría ser un país europeo más, grande como es, con 200 millones de habitantes, pero claro, si no respeta cosas, valores elementales que tiene la democracia, no puede haber democracia en Rusia, ¿no?
eso sí que es penoso, ¿no? O sea, hace poco han expulsado a un sacerdote de la obra de Moscú, llevaba la labor en Moscú, lo han expulsado, porque hizo un comentario, se metió con no sé quién, no sé lo que ha hecho exactamente, lo han expulsado, pero al día siguiente, márchese usted, ¿no? Yo que ya vi 5 años, es mexicano, se ha vuelto a México, no sé cómo acabó la historia, no me acuerdo por los detalles, ¿no? Pero en estos sitios además, cualquier protesta, cualquier cosa, a la cárcel, etc., ¿no? O te envenenan, en fin, cosas. La Pacem in Terris, de Juan 23, las naciones son sujetos de derechos y deberes mutuos, y la misma ley natural que rige las relaciones de convivencia entre los ciudadanos debe regular también las relaciones mutuas entre comunidades políticas. ¿Cuáles son los derechos básicos de una nación? El derecho a la asistencia, al desarrollo, a los medios necesarios para ese desarrollo, a ser cada una de estas naciones la primera responsable de procurar y alcanzar todo lo anterior, a la buena fama, a que se les rindan los debidos honores. Si veis esto despacio, veréis que esto es muy natural, ¿no? Para las naciones. Por lo tanto, para denigrar a una nación también hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces puede hacer cosas mal, y por eso hay que... Pero claro, cualquier nación tiene que tener la responsabilidad de procurar, pues eso, el derecho a la asistencia, el desarrollo. La historia cuenta mucho en esto, ¿no? Mismo un terreno que siempre ha sido dependiente, que se haga independiente, o que sea al contrario, etc. Bueno, aquí se dan miles de situaciones, pero toda nación tiene todos estos derechos básicos. El Papa Juan Pablo II, cuando estuvo en el año 95, allí dijo desde la tribuna, esta es la foto, el derecho a la asistencia implica naturalmente para cada nación también el derecho a la propia lengua y a la propia cultura, mediante las cuales un pueblo expresa y promueve lo que llamaría su originaria soberanía espiritual. La historia demuestra que en circunstancias extremas es precisamente su misma cultura lo que le permite a una nación sobrevivir a la pérdida de la propia independencia política y económica. Particular importancia reviste la defensa de los derechos de los pueblos más débiles y de las minorías étnicas, que eso en principio en las democracias se respetan. Pero aquí está el asunto. Si tiene una lengua propia, tiene su independiente. ¿Cataluña tiene su independiente? ¿Sí o no? No sé. Es una cosa opinable, ¿no? Pero históricamente tiene un peso, ha estado siempre en España, con lo cual que uno declare no es que cometa una blasfemia ni una herejía, ¿no? No. Pero bueno, es un tema que hay que estudiar despacio y que, porque quien le puede dar la libertad. Y todos los españoles votan que Cataluña sea independiente, seguro que sería independiente. Pero si el resto de la comunidad no la considera como España, pues ¿por qué voy a decir yo que no es España? Yo pienso que es España y pienso que es España. No, pero si usted es un anticatalanista. No, yo soy anticatalanista, ni muchísimo menos. En fin, estas cosas pueden provocarse en las discusiones, pues, no sé, en molestia, en los afectos, en los modos de enfocar las cuestiones. Por eso la Iglesia en esto es enormemente prudente. El Papa quería entrevistarse con el patriarca de Moscú, el monseñor Kirill, y le aconsejaron en la Santa Sede que no lo hiciese, ¿no? Porque había sido hace poco la Pascua ortodoxa, y ahí estaba Putin santiguándose y tal, igual en la guerra de Ucrania y tal, sin ninguna mención a la guerra, y apoyando claramente a Putin. Claro, el Papa quedaría en una situación un poco... Fijaos que solamente por decir el Papa en un discurso que él quería reunirse, porque en el Via Crucis sacó uno de Ucrania y otro ruso, dos mujeres, parece que eran, para que rezasen alternamente. Pues a los católicos ucranianos les molestó bastante, se lo dijeron a la Santa Sede, ¿no? No le gustaba nada de eso, aunque era buena la intención del Papa. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque claro, puede estar en esa situación de roce y tal y cual, decir que pues a algunos les puede molestar, sí. Entonces, pues, ya, ¿no? Pero por eso digo, ¿ves? Esas cosas son discutibles y hay que andar con cuidado, porque el mismo Papa pues tiene que tener cuidado también. El ordenamiento de la comunidad internacional necesita instituciones apropiadas para proveer las necesidades de los hombres, la vida social, alimentación, higiene, educación, trabajo, como múltiples circunstancias particulares que surgen aquí y allá. Florecimiento de relaciones promovidas por los gobiernos, ONGs, etc. Y ahí tenemos el caso de la ONU, ¿no? Que es una cosa muy buena, aunque no sé cuántas naciones hay ahora mismo, deben ser unas 95 por ahí, pero democráticas, ¿cuántas son? Pues a lo mejor hay 20 democráticas, no es que sean todos democráticos, ahí están todas las tiranías también, pero es bueno que hay un foro común para que se reúnan todos los seres humanos, ¿no? La necesidad de una autoridad para la comunidad internacional, su poder debe alcanzar vigencia en el mundo. Ahora está el secretario de Naciones Unidas
se ha entrevistado con Putin y se va a entrevistar ahora en Ucrania con el presidente, mañana me parece, ¿no? Hablando pues hay corredores humanitarios para que acabe la guerra, si se podía haber un pacto, etc. Pues todos los esfuerzos, ¿verdad?, que se hagan con el diálogo son muy buenos, ¿no? Pero bueno, cuando uno no quiere discutir, no hay discusión, ¿no? Y por eso esto pasa muchas veces en los diálogos, si quieren dialogar bien, pero no dialogar si el otro no quiere. Bueno, pues su poder debe alcanzar la vigencia en el mundo entero y establecerse con el consentimiento de todas las naciones y no imponerse por la fuerza. Debe servir al bien común según el orden moral. Y actualmente esta autoridad mundial recae en la ONU. Bueno, pues las relaciones entre las naciones deben regularse por las normas de verdad, justicia, solidaridad y libertad. Y aquí venía el desarrollo de estos 4 objetivos, como propiedades de las relaciones entre naciones: verdad, justicia, solidaridad y libertad. Verdad, es decir, que se reconozca como principio sagrado e inmutable que todas las comunidades políticas son iguales en dignidad natural. O sea que el nacionalismo sano sí, pero el nacionalismo poco selectivo y agresivo no. La justicia exige el reconocimiento de los mutuos derechos y el cumplimiento de los mutuos deberes sin abusos de los más poderosos sobre los más débiles. Evidentemente, siempre hay una tentación de más poderosos se imponga a los más débiles, ¿no? Con todo lo que sea recursos, leyes, modos de actuar en donde se respeten a los más débiles. Activa solidaridad en la economía, en la vida social, política, cultura, salud, deporte y la libertad. Las naciones ayudadas deben ser protagonistas y principales responsables de su propio desarrollo. A veces estas cosas no funcionan bien. Por ejemplo, la ONU les dice a algunos países africanos: bien, que necesitáis dinero. Bueno, yo os doy dinero si hacéis un control de la natalidad, porque tenéis tanta gente que no. Es una barbaridad eso. Es una barbaridad. Y se está haciendo. O sea, que reciben millones de dólares porque no hay hijos, vamos. O sea, hay mucho menos, un 10% de los que podía haber. Eso, la mayor riqueza de un pueblo son los hijos, ¿no? Estamos ahora con todo este tema de la anticoncepción, que también es otra cosa, es tremenda, ¿no? Bueno, y ya vamos acabando. La justicia y la solidaridad entre las naciones requiere cooperación internacional. Entonces, todo lo que sea buscar un tribunal universal, internacional, las cosas jurídicas, un banco central, un banco, una comisión, un grupo de... Claro, el grupo de los 7 son los que más dinero tienen en el mundo, pues gobiernan el mundo, ¿no? Pues no pueden todos los países estar al mismo nivel, pero sí hacerlo con justicia, ¿no? Porque la consecuencia más importante es la paz. Porque la paz en la comunidad internacional es parte imprescindible del bien común, imprescindible del bien común. La guerra más, algo va mal, cuando hay una guerra es que algo va mal. Hay que buscar el porqué, ¿no? Y hacer una paz justa, no forzada por un dominio opresor, y no se mueve nadie y tal, ¿no? La paz no puede alcanzarse en la tierra sin la salvaguarda de los bienes de las personas, la libre comunicación de los seres humanos, el respeto a la dignidad de las personas y pueblos, la práctica ha sido de la fraternidad. O sea que la paz es consecuencia de la guerra por vivir estas cosas. Entonces es cuando viene la paz. Todo ciudadano y todo gobernante están obligados a empeñarse en evitar las guerras. Quinto mandamiento, no matarás. Mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad internacional competente y provista de la fuerza correspondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo pacífico, no se puede negar a los gobiernos el derecho a la legítima defensa. Si te invade un país, tú tienes derecho a defenderte. La legítima defensa. Esto que está muy claro en el terreno individual, y en el terreno colectivo es más opaco, es más denso, es más borroso. O sea que, si una persona viene a matarte con una pistola, echas una pistola y lo matas, con el oeste, es correcto. No has cometido un crimen, has defendido tu vida. Pero no como a veces se dice, por en el oeste, ¿no? Pum, pum, es que me miró mal. Con una mirada mal, ya te lo cargas, eso es desproporcionado, ¿no? Evidentemente. Y luego también, la defensa militar, para que tenga legitimidad moral, es preciso que se cumplan las condiciones rigurosas siguientes: 1, 2, 3 y 4. Primero, que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto. Que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. Que se reúnan las condiciones serias de éxito y que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. Pero claro, en una guerra, pues, a lo
lógica es de soldado a soldado, ¿no? Y antes de matar a los civiles que no tienen, que están escondidos por allí, tienen una bomba en un hospital o una escuela, pasa siempre, claro. Como se trata de hacer daño, pues, y no es que se han refugiado allí y han puesto ya en el hospital para que esas cosas no se pueden evitar, ¿no? Por eso es tan mala la guerra, ¿no? No existe la guerra santa, ni la guerra buena, ni la guerra justa. La guerra es un mal, que a veces hay que padecer porque hay interés a la legítima defensa. El poder de los medios modernos de destrucción, además, obliga a una prudencia extrema en la protección de esta condición. Ya están los rusos amenazando con la guerra nuclear, ¿no? Porque les va a parar la guerra, ¿no? Si no, no amenazarían con eso, ¿no? ¿Y lo van a hacer? No que yo lo haga, ¿no? Pero puede ocurrir, claro. Una vez que se da el voto nuclear, lo que pueda pasar, pues puede ser impredecible, ¿no? Y luego el terrorismo, que es también otra cosa nociva, que lo toca también el Papa Juan Pablo II en la solicitud Rei Socialis. Dice, aun cuando se aduce como motivación de esta actuación inhumana cualquier ideología o la creación de una sociedad mejor, los actos de terrorismo nunca son justificables. Pero mucho menos lo son cuando, como sucede hoy, tales decisiones y actos que a veces llegan a verdaderas mortandades, ciertos secuestros de personas inocentes ajenas a los conflictos, se proponen un fin propagandístico en favor de la propia causa, y peor si se mata solo por matar, ¿no? Es que es muy claro una cosa que ya sabemos que nunca son justificadas. El terrorismo tampoco soluciona nada. Y finalmente ya los que se dedican al servicio de la paz y a la vida militar son servidores de la seguridad y de la libertad de los pueblos. Si realizan correctamente su tarea, colaboran al bien común de la nación y mantienen la paz. Y la carrera de armamentos no asegura la paz. En lugar de eliminar las causas de la guerra, por el riesgo de agravarlas, claro. La inversión que ocurre en esta guerra. Todos los países han empezado a fabricar más armas, a aumentar la dotación económica para el ejército, hasta Alemania, que había hecho desde la última guerra mundial, que perdió, era una cosa sagrada, ¿no? Y habéis visto, ahora con Ucrania se han lanzado a reforzar el ejército y a empezar a construir unas armas de todo tipo, no os digo sean nucleares, pero la carrera de armamentos no asegura la paz, sino que la agrava. Y la inversión de riquezas fabulosas en la fabricación de armas, siempre más modernas, impide la ayuda a los pueblos indigentes y obstaculiza su desarrollo. Esto también es normal, porque los que fabrican armas tienen que venderlas. Para venderlas tiene que haber una guerra. O sea que a veces también hay cosas que se promueven para sacar adelante un negocio. Y eso, ¿y quién sale perdiendo? Pues los pueblos indigentes, los que tienen menos, ¿no? Estados Unidos se forran con la guerra, porque fabrica muchas armas, pero no sé, Ghana o cualquier país de Asia, estos pequeñitos, pues claro, a medida que hay una guerra, pues el mercado, como está ocurriendo en Europa, pues se turbia, ¿no? O sea, y la última cosa, ya con esto terminamos, es el desarrollo y la ecología, que es, digamos, una cosa que quedó pendiente del día anterior, en 5 minutos, voy a ir un poco deprisa, pero son cosas muy conocidas. Los cristianos siempre hemos difundido el medio ambiente. Y hoy está de moda este tema y está muy bien. La justicia y la solidaridad para el desarrollo, la demografía y el desarrollo económico, la dimensión moral que tiene la ecología, la visión cristiana de la ecología y la ecología humana. Decía Juan XXIII en Mater Magista, el problema tal vez mayor de nuestros días es el que atañe a las relaciones que deben darse entre las naciones económicamente desarrolladas y las que están en vías de desarrollo económico. Las primeras gozan de una vida cómoda y las segundas, en cambio, padecen una durísima estrechez. Estas palabras, por ejemplo, responden, empiezan a venir de Marruecos y subsaharianos a España y a Europa y tal. Ha habido muchos empresarios que han dicho, vamos a invertir en estos países para que tengan allí fábricas de trabajo, ya no viene. Y esto pasa. O sea, cuando el país tiene trabajo y tiene fábricas y demás, entonces muchas veces los países más desarrollados tienen un pequeño sacrificio, pero también buscan motivos económicos, invierten en ese país, entonces para la inmigración. Pero claro, lo que estamos viendo en estos años es que la gente que migra son gente que vive horriblemente. O sea, para jugarse la vida en la patera. Pero ¿cómo me mira? Pues sí, te cuentan ellos. Es que viene a un sitio como Valencia y les parece esto es una maravilla, ¿no? Nadie te ataca por la calle, nadie te roba, no sé qué, la gente te trata bien, hay cosas, hay luz, hay... Bueno, no estamos acostumbrados a vivir en un medio bueno, ¿no? Vas a cualquier país de estos y... Había un empresario, me lo contó una vez de mucha gracia, que tenía una fábrica de flores, una
plantación de flores y tal, que vendía, se dedicaba al comercio de las flores. Y lo tenía en Ámsterdam, y en Holanda eso. Entonces había extendido su negocio, dejó a Ámsterdam, tenía menos competencia y se fue a Francia. Y siguió con él. Después de Francia pasó a España. En Cataluña y en Almería puso también sus plantaciones y demás. Y luego pasó a Marruecos. Entonces nos contaba en la tertulia los meses que estuvo en Marruecos para poner ahí una fábrica, con esta idea de darles ahí trabajo. Tenía que dormir en una tienda de campaña, era un pueblecito del interior, de Marruecos, pero del interior, no de la costa. Y una familia que tenía 4 o 5 hijos, que estaban todos hacinados allí, él tenía un colchón puesto en el suelo y tal, comían una vez al día, no 4 como nosotros, una vez al día, y luego, pues claro, el trabajo pues era un trabajo de sembrar y tal, igual, trabajo como cualquier otro, ¿no? Pero en unas condiciones que no tenían los medios que tenemos nosotros, ¿no? Y estuve allí pues 2 meses hasta que ya se puso en funcionamiento y ya se vino, ¿no? Porque, en fin, se dio cuenta de cómo trabajaba aquella gente, ¿no? Y lo que agradecían, claro, tener ellos un trabajo allí, porque él vendía bastante bien luego las flores que habían conseguido sacar, porque había conseguido tulipanes en Marruecos, cosa que no se suele dar, porque con estas cosas que se cubren y tal, y con temperaturas y otras cosas, ¿no? Bueno, pues eso. Y luego Pablo VI de la Popular Progresia habla de este tema, el desarrollo de los pueblos, que retoma Juan Pablo II sobre la solidaridad universal. Y muchos países del tercer mundo pues carecen de medios para vivir dignamente. Y entonces toda la humanidad tenemos que estar también preocupados, y es una de las preocupaciones que tenemos que tener también los cristianos, procurar lo que podamos en que esos países también pues, se respeten los derechos humanos, que vivan con una cierta calidad de vida, etcétera, etcétera. Y en los países desarrollados existen también amplias bolsas de pobreza, también en el cuarto mundo. País, no sea Río de Janeiro, que es la zona de las chabolas, y la gente te cae el alma a los pies, ¿no? Como viven junto a la ciudad que vive la gente que vive bien, pues la gente que vive, pero vamos, que no tiene calle, la porquería todo, ¿no? Bueno, pues hay que procurar resolverlo, claro. Dice, no sería verdaderamente digno del hombre un tipo de desarrollo que no respetara y promoviera los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. Bueno, pues hace falta una solidaridad entre las naciones, y las naciones ricas tienen la responsabilidad moral de apoyar con sus bienes y con sus procedimientos a las naciones, sacar a las naciones de su desarrollo. Porque el subdesarrollo no es solo económico. La solidaridad incluye bienes espirituales, y por eso la evangelización también es imprescindible para lograr un verdadero desarrollo en todos los mundos, no solo en el tercer mundo. Y de hecho, los misioneros cuando van para anunciar el Evangelio a países a veces muy pobres, pues evangelizan, hablan del Evangelio, pero normalmente construyen un hospital, construyen un puente, una carretera. ¿Por qué? Porque es al hombre a que hay que servir. Muchas veces hay que empezar por lo material. Esto es una cosa que sin estar programada surge de modo natural. O sea, los misioneros han hecho una labor también de tipo económico, de tipo material, de infraestructura, para que aquellos pueblos se desarrollen y lleven una vida espiritual digna, ¿no? Y vamos terminando. El principio de subsidiariedad. La ayuda internacional no puede suplir la iniciativa privada y el esfuerzo de los nativos, sino ha de apoyarlo de un modo oportuno. No se trata de que los nativos no trabajen. Hay que darles trabajo. Tienen que ser ellos, tienen que sacar el país. Entonces, ver el modo como les es más fácil la ayuda, ¿no? El crecimiento económico depende del progreso social, por eso la educación es básica. Es un primer objetivo siempre en un plan de desarrollo. Y la ayuda internacional no ha de dirigirse a imponer la disminución de la natalidad, que os decía antes, por medios proactivos o moralmente inaceptables, sino a mejorar las condiciones para crear nuevas oportunidades de trabajo y mejorar la educación de la población. En algunos lugares es considerable el riesgo de desaparición de especies animales, de recursos naturales, de las fuentes de energía no renovables, del deterioro del paisaje, de la contaminación industrial y urbana, la falta de reciclaje de desechos, deposición inapropiada de residuos sólidos. Basta leerlo, todos sabemos de qué va este asunto y una cosa que... porque se está cuidando, ¿no?, en muchos sitios, y esto se procura, esto está en el ambiente cultural actual, ¿no? Y unos problemas que tienen efectos planetarios, el efecto invernadero, la capa de ozono, la masiva deforestación amazónica o de otros lugares, o el cambio climático, que tanto nos habla, no sé si será verdad o no, pero hay razones para pensar que hay que cuidar el planeta, y si echas demasiados gases de no sé qué, las industrias
hay que recortarlos, ¿no? Y los problemas ecológicos actuales es el deterioro del medio ambiente, tiene una dimensión moral clarísima, relacionada con el buen uso de los bienes creados y el valor y la vida que tiene la dignidad del hombre y sus derechos. Y además, el respeto ecológico ayuda al desarrollo humano porque facilita descubrir al Creador, contemplando las maravillas de la creación. La teología moral, en relación a la ecología, tiene como base la revelación, porque basta leer el Génesis para ver cómo Dios creó esto para el hombre y se lo encargó a él, por lo tanto es un mandato divino. Y la redención de Cristo también alcanza la creación material, porque habrá unos nuevos cielos y una nueva tierra, no sabemos cómo será exactamente, igual que hay una resurrección de los cuerpos, habrá también un cielo nuevo y una tierra nueva, una glorificación del cosmos. Con lo cual, el dominio del hombre sobre la naturaleza no es un derecho absoluto, el hombre es colaborador de Dios en la obra de la creación. Y ya vamos terminando. El uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no puede ser separado del respeto de las exigencias morales. El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos es un respeto religioso de la integridad de la creación. O sea que es bueno querer a los animales, pero nunca, no sé, es que se me ha muerto el perrito, están 3 días de luto, el perrito está muerto, se le hizo un cariño, lo tengo desde que nació, tenía 5 años, es un perrito pequeñito, muy majo y tal. Y he visto escenas que dicen, ¿esto posible? Pues sí. Pero hay exageraciones en estas cosas, ¿no? Porque los animales están para el hombre, pero hay que tratarlos bien. Porque cuando tratas mal a un animal, o veas violencia, denotas tú una falta de moral. Tú, no el animal, tú, ¿no? El animal no tiene moralidad, no tiene libertad. Es contrario a la dignidad humana de sufrir inútilmente a los animales. Es legítimo servirse de ellos para el alimento, confección de vestido, se los puede domesticar, etcétera, etcétera. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Pues el próximo miércoles empezamos la Mariología, ¿eh? Y ahora tenéis a Villarreal, por ahí está luchando con el Liverpool, los que les gusta el fútbol.